Hace algunos días explicamos lo que está pasando en la selección mexicana de Televisa, un submundo totalmente lejos de la realidad, tanto dentro de esa empresa como fuera de ella, porque ojo, en este canal nos dirigimos hacia la disque selección de México como una empresa privada, porque eso es, ya que por mucho tiempo su dueña Televisa le ha mentido a la gente y también le ha hecho creer que es el equipo de todos, pero no es así. Es solo la empresa de un puñado de empresarios que cada 4 años hacen su negocio en el Mundial. Y sobre todo, en los últimos años, el negocio ya es durante los 4 años y ya no solo se limita a una eliminatoria y a los juegos de grupos en la justa. Por si fuera poco, también es momento de que se erradique por completo el hablar en plural, como si la selección fuera nuestra. Por ejemplo, dejar de repetir las palabras "nos metieron gol", "¿a qué vamos a Qatar?", "le ganamos o perdimos con tal", porque no son frases reales. Inclusive en su momento se llegó a decir en un grupo de futbolistas que ellos son los que juegan, no la gente. Por lo tanto está mal utilizada esas frases que los mismos merolicos de la televisión hacen creer a la gente, que muchas veces en la ignorancia pura repite como perico lo que dicen estos personajes. Pero independientemente de todo eso, esta vez ya hay una guerra declarada, encarnizada, entre medios, afición y técnico de este equipo. Y la historia de cómo empezó todo este circo la hemos platicado en este espacio. Sin embargo, en esta ocasión iremos más allá en el tema de cómo los propios medios están jugando muy sucio con el técnico argentino, que dicho sea de paso, ha hecho que la misma afición muchas veces inconscientemente se le vaya encima. E incluso termine tirándole objetos desde la tribuna, pues ellos, los medios, han generado un ambiente hostil. Y además, han promovido ciertamente la violencia disfrazada de análisis disque críticos y periodísticos, cuando lo único que han hecho es tergiversar los hechos, mostrar de manera simple y errónea, enviando un mensaje claro: te odiamos, Martino, porque haces lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos, pedimos y deseamos. Porque recordemos que los medios son el brazo armado de los dueños del balón, pero más de la televisora que les comparte los derechos de transmisión, por lo que los medios pequeños y grandes tienen que agacharse de alguna manera para conseguir las disque primicias de la selección nacional. Por lo tanto, todos, en cierta forma, deben alinearse. Esto es muy triste porque parece que el Tata Martino como persona ya es un tipo repudiado por los aficionados que no razonan el porqué de las cosas. Y además, uno se preguntará, bueno, ¿y por qué los directivos le están aventando a los medios carroñeros al argentino? Muy sencillo, la federación no puede destituir a Martino porque pagaría una cantidad millonaria por liquidación que asciende a unos cuantos millones de dólares. Por lo que la manera más sencilla de tronarlo es que éste se canse y renuncie. A tal grado que ya hay algunas declaraciones de técnicos de la liga que están dispuestos, ponga atención, escucha bien, a semanas de que ruede la pelota en el Mundial, de tomar su lugar, y platicaremos de quiénes se tratan y en lo dicho por ellos. En fin, prepárate, porque nada es lo que parece. Y si bien Martino tiene parte de la responsabilidad de una selección mediocre y mala en calidad, en realidad, el mal paso de este equipo en estado vegetal no se debe al Tata al 100%. Pues sabemos que detrás de estos hay un negocio redondo donde solo se vende marketing y no fútbol, y donde las responsables son intocables, tanto jugadores como John de Luisa y toda su parentela, pero es normal. A los primeros no se les debe criticar porque estos son la inversión y la cara de los patrocinadores. Mientras tanto, los medios tradicionales no pueden criticar a la mano que les da de comer. Es por eso que hoy te presento Fuera Tata Martino de la selección mexicana de Televisa. Crónica de una guerra y un falso enemigo. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Hay que ser claros e ir a la yugular de todo esto. Los medios le han declarado la guerra al Tata Martino y este se ha convertido en el talón de Aquiles de la nota de los medios de siempre. Pero, ¿por qué están molestos los que navegan en el barco de lo mediático?
simplemente porque el Tata no les da la nota, no es noticia. Es un tipo que se resguarda y ante el escrutinio público guarda silencio. Ese ha sido el tenor de siempre. Recordemos que los medios tradicionales están poco a poco sucumbiendo en impactos en la audiencia y hoy más que nunca estos se pelean hasta la carroña. Es la realidad, aunque algunos confundan a la propia carroña con una investigación profunda. La relación entre el técnico de la selección de Televisa y los vasallos de esta televisora ya ha rebasado pleitos innumerables. Pero aún así el Tata no da la nota. Solo se le critica porque la selección no camina, sin investigar lo que realmente aqueja no solo al Tri, sino al fútbol mexicano. Cosa que hemos platicado en este canal en varias ocasiones. Por eso, el inicio de esta guerra, que solo tenía un sentido, el del ataque de la prensa a un tipo que le siguen hostigando para que renuncie. El simple hecho de evidenciarlos con aquella pregunta del reportero de Tijuana ha puesto a Martino en otro tenor. Nunca había habido una réplica como tal. En TUDN, pocas veces critican a Martino entre comillas, pues han mantenido una línea lamehuevista, pero a su vez disque crítica con el técnico. Lo mismo de siempre, apapachar y medio señalar, pues se entiende, es su equipo y de alguna manera no tocarán a todos. Se les cae el changarro, a pesar de que en Televisa en realidad ya no quieran a Martino. No obstante, en otros medios se le han ido a la yugular, incluso mostrando un rencor y recelo hacia el argentino. Por ejemplo, tomaremos solo por cuestión de tiempo. En un enlace de ESPN que tuvo Mauricio Imay, un tipo que no tiene mucha razón de ser en los medios, un simple enlace, nos dio muchas respuestas del pleito encarnizado, donde parece que el Tata tiene más razón que culpa. Este sujeto argumentó con Ricardo Puig muchas cosas que muestran ignorancia, poco conocimiento de lo que dizque investigan y sobre todo, no hay ni siquiera hipótesis o anticipación a los puntos del tema. Es gente que, dicho sea de paso, no está estudiada. Imay dijo por ahí ciertas frases célebres, por ejemplo: la selección tendrá 2 partidos más en Girona, uno que sirve de poco o nada porque todavía no contará con los jugadores que militan en Europa. Si usted es muy observador, pregunto, ¿qué es lo que entiende de esta frase? Imay solo está mostrando plena ignorancia, porque da a entender que si no están los jugadores que militan en Europa, nada más nos sirve lo que hace Martino. Como si fuera una regla lo que dice o un mandato, ignorando por completo el fin de esos juegos que son de ajustes, de cambios y del último proceso previo a encontrar una alineación titular o algo que se le parezca. El problema es que estos tipos simplemente son maniquíes con micrófono y gente que está allí por las complacencias de viajar a los eventos de manera gratuita. Como lo dijimos alguna vez, los medios muchas veces van de vacaciones al mundial con gastos, todos pagados. Otra de las cuestiones de ese enlace donde Puig le pregunta al flojo de Imay cuál sería la alineación que mandaría el Tata en su juego contra Colombia, el reportero dudó en responder porque era evidente que no sabía quién rayos podría alinear. Ni siquiera estudió la última alineación en el juego ante Perú, sabiendo que al menos el 50% repetiría titularidad contra Colombia, y así fue. ¡Qué basofia de medios! Imay dijo textual lo siguiente tras la pregunta de Puig: no hay como tal todavía, o yo por lo menos no tengo un 11 todavía como para confirmarlo. Luego trató de cambiar el tema y dijo lo siguiente: el domingo fue más trabajo regenerativo y ayer el reconocimiento de la cancha, pero lo que sí te puedo comentar es que van a hacer varias modificaciones con respecto al 11 que jugó ante Perú. Luego intentó dar ciertas opiniones, ratificó que no había un medio centro, por lo tanto tendría que repetir Edson Álvarez de titular. ¡Oh, grave error! Y esto es a lo que se refiere el Tata. No hay quien realmente de ellos sepa de fútbol. El Tata inició contra Colombia con Eric Gutiérrez en el medio centro, que es su posición natural. O sea, el reportero Imay ni siquiera conoce las posiciones y bueno, de algún lado empezó a adivinar, pero dentro de sus adivinanzas ratificó cosas que también eran más que obvias. Y por si fuera poco dijo lo siguiente: Vega tiene que jugar sí o sí. Pero no dijo ni siquiera por qué era una ley que el delantero de Chivas tendría que jugar. Si analizamos ese enlace correspondiente a ESPN, encontraremos que los medios tradicionales le han hecho una guerra absurda a Martino. Medios que no saben del tema, que repiten lo mismo, que son carentes de análisis futbolístico y que se indignan cuando los exhiben como lo que son.
una calamidad de información deportiva y ahora unos porros con micrófono que incitan a los aficionados a que enardezcan más, con el técnico sabiendo que el enojo de estos puede desencadenar incluso una tragedia. En la conferencia de prensa después del encuentro entre México y Paraguay, uno de los reporteros lanzó una pregunta que a simple vista parecía adecuada por el momento, ya que en esa dolorosa derrota la afición se hizo sentir con el tan recurrente "fuera Tata" que ha prevalecido en los últimos meses. Debido a esto, al seleccionador nacional se le preguntó si se había llegado a sentir el enemigo público, a lo que contestó con un tono humorístico y dijo lo siguiente: el enemigo público número 1, y explicó cómo es que para él esto puede ser algo que perjudique el ánimo de los jugadores, que esto dotaba de una presión extra al equipo y que todo este tipo de situaciones recaían más en los futbolistas que en él. Al día siguiente, sus palabras fueron distorsionadas y la prensa se le fue encima de forma carroñera. Pero en este punto hay que ser muy cuidadosos porque la prensa no habla por sí misma. Todos sabemos que tanto los medios electrónicos como las televisoras y algunos youtubers de poca monta reciben línea, que en el caso del Tata Martino esta ya ha sido trazada desde hace mucho tiempo y el objetivo es claro: se ha creado una atmósfera, un ambiente y un contexto hostil alrededor de este personaje para que se vaya, renuncie, para que no salga caro a la federación deshacerse de sus servicios. Y es importante señalar que al día de hoy, la afición, la prensa, algunos jugadores y la federación han encontrado en el Tata Martino al responsable completo de todo el cochinero que ha permeado en el fútbol mexicano en los últimos años. De entrada, se tiene que reconocer que en el periodo mundialista de Rusia, los medios se encargaron de calentar la silla de Juan Carlos Osorio, pero de manera sorprendente México calificó a fase eliminatoria. Sin embargo, Osorio no renovó, prefirió confiar en una oferta que le hizo a la selección colombiana. Pero ojo, si en México no lo hubieran jodido, es probable que el colombiano se hubiera quedado otro periodo mundialista, pero una vez más, se tuvo que iniciar desde cero. Posteriormente, llegó el Tata y se encontró con un escenario completamente decadente, porque los elementos que le pusieron para crear una selección ganadora que calificara a México al tan ansiado quinto partido fuera del país eran muy deprimentes. Para empezar, se le tiene que conceder al argentino que en la Liga MX hay pocos jugadores que realmente sobresalgan y que tengan el nivel para colocarse en el 11 titular de un equipo europeo, que esté en los primeros lugares de una liga top, porque cada vez hay menos elementos de estas características y los que se acercan los quieren a costos estratosféricos o los inflan como globos. Pero esto no es ya gratis. El presente del fútbol mexicano son las consecuencias de haber quitado la regla que exigía que los equipos, que jugadores mexicanos de menores de 20 años tuvieran minutos. Asimismo, la regla que permite alinear a 8 no nacidos en México y el haber extendido los boletos al repechaje hasta la 12ª posición son factores que de manera incuestionable tienen a la Liga MX sumida en su etapa más gris y decadente, donde sus juegos son aburridos y sus campeones siguen levantando trofeos llenos de situaciones polémicas, favoritismos y poco competitivos. El segundo problema que encontró Gerardo Martino fue que actualmente no hay jugadores con jerarquía que se encuentren activos en una liga de primer nivel en Europa. Ya no hay un Rafa Márquez. Guardado ya no tiene el gas ni los pulmones para seguir jugando 90 minutos. Herrera está en su peor nivel en muchos años. Raúl y el Tecatito están en recuperación de lesiones muy severas. El Chucky ha tenido problemas con su club y no atraviesa su mejor momento. Y el Machín Álvarez ha lucido, pero en una liga formadora de talento y donde solo es humo el que salga a una liga de mejor nivel. Así podemos llegar a lo más triste de esta situación, donde los patrocinadores han colocado al inactivo y desaparecido Diego Lainez como la imagen de las camisetas de la selección. Así de jodida está la cosa. Y para rematar, se tiene que recordar lo que se ha planteado en distintos videos de este canal. A Qatar no van los que juegan bien, sino los que venden. Los que piden los patrocinadores, los nuevos prospectos que se están cocinando como los futuros ídolos de barro que se irán consolidando como estrellas para las nuevas generaciones. Porque se le critica mucho al Tata, tanto como nunca se había cuestionado a un seleccionador nacional. Sin embargo, es evidente que los medios, la federación y los patrocinadores están detrás de sus convocatorias. Por todo esto, hay que saber que su silla está más que caliente.
Los medios han orquestado un ataque muy hostil porque pretenden tumbarlo. Por eso, que no nos espante que ya varios personajes se han lamido los bigotes por este cargo. Por ejemplo, Guillermo Almada ya levantó la mano y dijo que si México se queda sin técnico, a él le gustaría asumir ese reto. Asimismo, Hugo Sánchez ya dijo que no quiere que el Tata llegue a Qatar, que le gustaría ver a Vucetich o Herrera dirigiendo al Tri. Por su parte, desde hace varios meses el Sin Cuello Herrera es uno de los que más ha criticado la gestión de Martino y quien más ha mencionado que si no puede con el paquete, mejor que se haga a un lado. Y por si fuera poco, algunos medios han soltado publicaciones donde han puesto al Jimmy Lozano, a Nacho Ambriz, a Vucetich, a Matías Almeida en la selección. Pero lo que esta situación solo ha dejado ver que el seleccionador argentino ya es un estorbo y una molestia para varios, incluso para el presidente de la federación, quien lo único que seguramente desea no solo es tomarse fotos con los aficionados, sino que Martino renuncie, ahorrarse una lana y traer a quien pueda venderle lo que el Tata no ha hecho hasta ahora tras la cámara. En las últimas 2 semanas, la prensa se le ha ido a Martino como nunca se le fue a ningún otro técnico. Los pseudoanalistas y los reporteros de varias televisoras se encuentran indignados, despechados y la forma en la que han liberado un poco su frustración ha sido mediante un ataque colectivo. Es difícil mencionar una fecha exacta de todo esto, pero lo que es bastante claro es que a partir de que Gerardo Martino contestó que llevaba 4 años esperando a que alguien le hiciera una pregunta relacionada al fútbol, los principales panelistas de la televisión han mostrado su indignación y repudio. Sin embargo, esta situación ha sido muy interesante porque el técnico argentino se ha aprovechado de las conferencias de prensa para soltar dardos muy venenosos a la federación, a los jugadores e incluso a los mismos medios que han servido de paleros para los dueños del balón. Por ejemplo, después de que Herrera pidiera de forma pública y en plena conferencia la convocatoria de Vela y el Chicharito, Gerardo Martino utilizó esa misma plataforma para decir que con Luis Chávez y Charly Rodríguez se podría tener un mediocampo más dinámico, justificando la ausencia de Herrera en esta fecha FIFA y dejando ver la posibilidad de sentarlo en Qatar. Otro dardo con el que le dio una cachetada con guante blanco a los medios fue cuando dijo en la conferencia de prensa posterior al partido contra Colombia que Henry Martín había dado un gran partido, pero como no metió gol, la prensa criticaba su papel. Incluso que si el americanista hubiera metido 2 goles, pero sin portero y solo empujándolos desde la línea de gol, pero después no hubiera tocado un solo balón, la prensa diría que hizo un gran juego. Asimismo dijo que México jugó mejor que Colombia que contra Perú, pero como se perdió contra los colombianos, la sensación es derrotista, pero que no debería de ser así. Este punto es muy interesante porque bajita la mano le está embarrando a la prensa su falta de análisis y la poca visión con la que realizan su trabajo. En esta misma conferencia de prensa el Tata dejó un mensaje contundente, porque el reportero de Marca le cuestionó cómo fue que le dieron la vuelta a la escuadra mexicana. El seleccionador dejó ver que la pregunta carecía mucho de análisis y que en realidad el contexto del encuentro tuvo mucho que ver con algunos colombianos de jerarquía. En concreto, dijo lo siguiente, y esto sí, debería de ser nota nacional, incluso ratifica el punto de inflexión de la decadencia del fútbol mexicano. Cuando vos tenés jugadores como el 9 del Frankfurt, como el extremo de Liverpool y como el volante de la Juve, evidentemente hay un momento del partido donde ellos van a hacer pasar esa jerarquía que tienen, y esos son los momentos donde nosotros tenemos que sostener la compostura y el orden, no cometer errores y recuperar el control de la pelota. Después de la forma en la que ustedes decían transmitir cómo es que el partido se le dio la vuelta, ya no es mi alcance. Lo anterior también es una crítica lapidaria al presente del fútbol mexicano, porque evidentemente, por más de que la prensa y la crítica se cansaron de señalar que el Tata no tuvo respuesta y no pudo equilibrar, pues la realidad es que no había a quién poner en la media para recuperar la pelota, y en la banca no hubo el recurso humano de un calibre similar a las estrellas colombianas para darle la vuelta al juego, y lo preocupante es que tampoco lo habrá en Qatar. Más adelante, una vez más, Mauricio Imay le cuestionó sobre cómo suplir la jerarquía de los rivales en el próximo Mundial.
Martino fue muy objetivo al decir que los jugadores tienen que respetar el funcionamiento, tener un estado físico impecable, que tener disciplina táctica y no dar margen de error a posibles errores que le puedan dar entrada al rival. Por lo tanto, dio a entender que ante las carencias de calidad técnica de sus jugadores hay que contrarrestar eso con orden y buen momento físico. Eso sería de gran ayuda. Pero el tema que Martino puso en la mesa es que México debe generar estos jugadores de jerarquía futuro, que los mexicanos deben regresar al fútbol de élite, porque solo así se podrán tener mejores resultados a nivel selección. Por lo tanto, en esta conferencia el Tata se ganó que la prensa dijera que le ha declarado la guerra a la federación. Y fue precisamente porque habló de lo que ha dejado ver la historia de México en los mundiales, donde la falta de disciplina táctica es la que ha derivado en los errores que han dejado fuera al Tri. Martino ha pedido ser justo en el análisis porque los errores que se tienen hoy son los mismos que se han tenido en otras generaciones y que esas mismas tenían más futbolistas jugando en Europa y de más calidad. Y que esas camadas no se trajeron un mejor resultado del mundial en cuestión, y literalmente dijo lo siguiente: pero cuando se cometían esos errores hace 10, 4, 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban, y los errores se cometían igual. Y por ahí terminamos escuchando a los que participaron de aquellos errores, hablando del partido de esta noche. Mucho ojo a esas palabras, porque el Tata está siendo más que directo con toda la bola de exfutbolistas que desde su panel le tiran con todo sin que ellos lo hubieran hecho mejor, sin que tengan la calidad moral para jugarle al crítico y al experto. Al final de su conferencia, Martino se quejó del manejo que se le da al fútbol nacional, que acá se tendrá el dinero y la inversión, pero no se ha logrado tener una buena selección. Que por ahí algún directivo se quejó de que el Tata quiere que la Liga MX se ajuste a sus exigencias, pero para él es al revés, que él ha sido flexible en cuestión de convocatorias y calendarización de los juegos y entrenamientos, que él no impone cosas, que lo único que pide es que no le impongan jugadores porque ahí ya habría problemas. Y al final de cuentas, que no se logra una selección idónea y ganadora por el estado de la liga, y porque los jugadores no se van afuera, que no se van porque no los dejan, porque las cifras de sus cartas son exorbitantes y que no se entiende cómo es que la liga local hay un jugador que vale $10 millones, pero no tiene mercado europeo. El dardo final del Tata Martino tiene que ver consigo mismo, porque para la prensa y la afición todo tiene que ver con él, con sus decisiones y convocatorias, pero que aventarle la bolita no es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente. En pocas palabras, el Tata, a pesar de también ser responsable, les dio una cátedra de derecho de réplica, evidenciando que se critica sin fundamento táctico, sin estudio y solo para hacer polémica barata y hacer presión, en una empresa donde ser el técnico indica marrullería, cero diálogo y sobre todo someterse a ciertos jugadores que los medios y los patrocinadores siempre piden. Pero dime, ¿crees que Martino haya hecho bien en hacerle frente a los medios paleros de siempre? ¿Realmente crees que haya el material humano en esta empresa para llegar al quinto partido? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.